Vamos a compartir con ustedes algo que hemos venido hablando se tocaron varios temas durante este primer semestre. Y recuerdo que en la vigilia del mes de mayo, la pastora tocaba de nuevo un versículo que todos tenemos como ese versículo bandera para nosotros, como fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Ustedes recuerdan ese versículo de pronto? Lo encontramos en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí lo recordamos, ¿verdad? Es esa base fundamental de nuestra fe cristiana. Hay otras versiones de la palabra de Dios que también habla de este versículo. Dice, por ejemplo, palabra de Dios para todos, o lenguaje sencillo. Dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En un tema anterior, yo compartía con ustedes acerca de esto también, por eso les decía que el Señor ha venido trabajando a través de diferentes personas este versículo. Y les comentaba y les hablaba que normalmente cuando se hace un estudio o se va a construir la palabra, uno busca las palabras claves de los versículos. Y dentro de esas palabras claves, de las diferentes traducciones está por decir algo: recibir, aceptar, creer, ejecutar, obedecer. Pero hay algo muy importante: ninguna de estas palabras que están allí en estos versículos, en las diferentes traducciones, ninguna dice repetir o es sinónimo de repetir. Tengamos allí esa información. Hay otro pasaje que también hemos venido trabajando durante todo este año en los diferentes temas, sean varones, sean las damas, en esta misma reunión, y que lo encontramos en Juan 3:3. Y es la respuesta que Jesús le da a un fariseo. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Volvemos, nacer de nuevo, transformado, obedecer, ejecutar. Ninguna de estas palabras es sinónimo de repetir. Ahora sí, ¿qué con esto? Algo importante. Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta, ¿sí?, ¿qué era necesario? Sabemos qué. Y él le responde: te es necesario nacer de nuevo. Hoy, en nuestra época, tal vez si Nicodemo se acerca a Julián le hubiera dicho: ven, repite después de mí: Señor Jesús, gracias porque me amas, hoy entiendo que te necesito. Y hubiéramos planteado nuestra oración de fe, que no está mal, ¿sí?, pero que vamos a aclarar ciertos puntos. Y estos puntos que vamos a tener en cuenta hoy, es una oración que nosotros la hemos utilizado por mucho tiempo, ¿sí? Ahora el tema no va a ser, como me dijo, otra vez la oración de fe. No ese es el tema, sino que lo que quiero que tomemos en cuenta es algo muy importante. En las diferentes reuniones que hemos realizado en el Ministerio de Varones los días jueves, nos sentamos, no debatimos, exponemos los puntos de vista. Tengo la autorización por Alejandro Aracena, que en una de las reuniones se planteó lo siguiente: nosotros como cristianos tenemos unas etapas, ¿cierto? Una primera etapa, que es una etapa emocional; una segunda etapa, que es una etapa de convicción; y hay una tercera etapa, que es una etapa de compromiso, ¿cierto? Si usted mira la cruz, ahí están las tres etapas en Jesús: la emocional, la de convicción y la de compromiso, ¿o no? Y nosotros también hacemos parte de ese proceso. Pero muchas veces se nos decía antes que es un suceso, y la oración en fe o de fe, como la quieran llamar, es un suceso. Es la apertura a un proceso.
donde usted va a avanzar a una etapa de convicción, más adelante de compromiso. Cuando miramos la palabra de Dios, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Es exactamente lo mismo lo que se está planteando. Ahora, esto no quiere decir que Julián se paró yo a decir que la oración de fe, no, eso es un proceso, eso es parte de la apertura a algo que nosotros estamos haciendo y que no estando mal. Una cosa es decir oración de fe y otra cosa es oración de fe. La fe del que repite no es tu misma fe del que comparte. La fe del que repite es una fe que está con él, ¿sí? Del hombre. La fe del que comparte es la de Gálatas 5:22, de la presencia. Entonces, por eso es oración en fe del que comparte, ¿sí? Y esa es lo que, aclarando esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué entramos de esa manera? ¿Por qué hacemos esa introducción? Porque resulta que muchas veces nosotros, cuando compartimos, cuando llevamos estos hechos o hacemos este tema de evangelizar, hay algo. Pensamos que ya las personas, porque me pasó a mí, y es, ¿y yo qué tengo de malo? Yo ya hice la oración de fe o en fe. Yo ya soy cristiano. Y entonces empezamos bajo estos estándares, o podemos tomar eso como una base o como un fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Y yo qué tengo de malo? Y lo podemos considerar esto como un buen punto de referencia. Y entonces es ahí donde nosotros entramos a mirar y analizar lo que respondió Jesús. De cierto te digo, te es necesario de nuevo para estar en el reino de los cielos y seguir avanzando. Pero muchas veces el ir más allá nos está invitando a que usted y yo realmente debemos de entrar a obedecer, a ejecutar todas estas enseñanzas que a través del tiempo nos pueden suceder. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy nosotros debemos evangelizar, debemos de discipular, debemos de capacitar para enviar. ¿Y con qué nos encontramos afuera? Con las personas del yoísmo. Yo, ¿cierto? Y con sus argumentos. Hay una palabra o algo que se llama narcisismo. No sé si ustedes lo han escuchado. Si han escuchado acerca del narcisismo, algo muy similar al egocentrismo, y este narcisismo no está haciendo referencia al tema psicológico que está casi ya anterior al psicópata. No, este narcisismo es realmente lo que quiero comparar hoy a quien usted y yo vamos a evangelizar. Hace parte de aquellas personas de la que el narcisismo nace con la mitología griega, donde dicen que un personaje hijo de una ninfa fue y se enamoró del mismo, y entonces ¿por qué? Porque fue y se miró al lago, y en un lago se reflejó él y terminó enamorado de él, y ninguna de las ninfas le llegó. Entonces por allá él va y se ve reflejado, y al verse tan enamorado del mismo y ver que nadie cumplía, Narciso muere, y donde muere nace una flor, y hoy esa flor se llama el narciso, ¿sí? Pero resulta que de ese narcisismo es que vamos a hablar hoy, no del otro, del psicológico o el clínico, no, de ese no, porque ese sí es otro tema. Vamos a hablar de ese narcisismo, o si usted lo quiere mirar, vamos a hablar del egocentrismo, del yo. Y resulta que nosotros vamos a evangelizar y a compartirle a una serie de personas que se creen o están enamorados de ellos mismos. Por ejemplo, hemos escuchado frases como: yo no le hago mal a nadie. Las hemos escuchado, ¿cierto? O yo intento ser bueno y estoy intentando cambiar. Yo no he matado a nadie. Hay mucha gente mala por ahí, yo no soy de ellos. Yo no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo.
Y una frase que escuché hace poco es esa frase que dice que tenemos la tendencia nosotros de juzgar a los demás por el pecado que nosotros no cometemos. ¿Sí? Tenemos esa tendencia de juzgar, de señalar por aquellas cosas en las cuales ellos están fallando, pero yo no. Pero resulta que yo estoy saliendo del camino también, en otras áreas de mi vida, y estoy fallando. ¿Ya? Entonces, cuando miramos eso y establecemos eso, entonces, ¿qué encontramos? ¿Y qué nos cuesta a nosotros recuperar una actitud o una actitud correcta? ¿Sí? Primero delante de quien vamos a compartir y también de ellos hacia nosotros. Y usted y yo nos formamos, nos capacitamos, llevamos, no sé, determinado tiempo en nuestro estilo de vida cristiano, estamos en alguna de las etapas, en la emocional, o estamos en la convicción, o estamos en el compromiso, pero estamos, ¿cierto? Y entonces es allí donde encontramos que hoy la generación de estos nuevos narcisistas, ¿sí?, que es diferente. Ese narcisismo de hoy es diferente al narcisismo de nosotros. En algún momento, Julián y tal vez algunos pertenecimos a eso. ¿Cuál era el narcisismo de la época de Julián? El que era intrépido, el que era valiente, el que era osado, el que tenía el mejor carro, el que tenía un mayor sonido, el que tenía más mujeres. ¿Sí? Y eso era un narcisismo de la época de nosotros. Hoy en día los muchachos ya vamos a mirar de qué están hablando. Y si miramos por el lado de las mujeres, el narcisismo en las mujeres se ve planteado básicamente en la revolución o en la liberación femenina. Ahí se ve planteado, ¿sí?, el narcisismo de las mujeres. Ahora, ¿dónde pueden unirse? ¿Ustedes recuerdan esa revista Playboy? Que en ese tiempo era considerada pornografía y hoy día ya no. Hoy día los catálogos esos de ventas, eso Playboy se quedó en pañales, pues, la verdad. De ventas de ropa interior, de Leonisa y ese tema, pues, eso es totalmente diferente. Entonces, ahí concluyen. ¿Por qué? Decía una editora de esta revista que las mujeres, de la liberación femenina de las proponentes, decía que la mujer había nacido para leer, mecanografiar, dormir, tomar té, hacer el amor, volver a dormir, volver a levantar, y eso era, ¿sí? Entonces, en esa época se levantaron, en la época de nosotros, pero hoy resulta que hay un tema bastante complejo porque tiene sus argumentos y es basado en algo que se llama el coaching. ¿Ustedes han escuchado? Coaching o entrenamiento, ¿sí?, que lo manejan en la mayoría de empresas. ¿Qué dice o qué plantea? El coaching es un método de entrenamiento que consiste en guiar y entrenar a una persona o a un grupo de ellas con la finalidad de conseguir alguna meta o desarrollar habilidades específicas basadas en su personalidad, talentos y atributos. Es decir, tenemos todo para lograr ser los mejores ante los estándares de la sociedad actual. Les repito, es un entrenamiento que se basa en personalidad, talentos y atributos, y que estos, o sea, nosotros o a los que se les da la información, tienen los mejores estándares, ¿sí?, y pueden lograr la mejor aceptación ante la sociedad en la cual usted y yo nos desenvolvemos. Usted mira a su entorno y eso es lo que encuentra. Ahora, uno puede decir, la verdad, eso no se ve tan mal. ¿Qué tiene de malo? Vamos a mirar. Y cuando usted mira su entorno laboral, y cuando usted mira a su familia, y cuando usted mira a sus amistades y el entorno, a los desconocidos, ¿qué encontramos hoy? Individuos o personas a las cuales usted y yo les vamos a compartir el evangelio, que se han olvidado de la cortesía, ¿sí?, se han olvidado de la consideración hacia los demás y han terminado, ¿sí?, haciendo lo que a ellos se les antoja o a lo que a ellos mejor les parece, y eso realmente no es bueno, ni para ellos, ni para su equipo, ni para su grupo.
en el cual ellos pertenecen, y mucho menos al interior de nuestra familia. Hablando con Daniela, la hija de Claudia, ella me comentaba, y mira esta frase, Julián, que afirmaba Winston Churchill: el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Le repito, Winston Churchill afirmaba que el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Esta frase parece hecha ayer para muchos de los seres humanos de hoy. Y realmente, si miramos, nuestro entorno tiene mucha vigencia, y a ellos es a los que nosotros vamos a evangelizar. Entonces, ¿a qué se nos está obligando hoy? A aceptar la visión, la posición de estos nuevos narcisistas. Una tolerancia a todo, ¿sí? Es casi ilimitada, le debemos de tolerar. Usted mira hoy los deportes, los noticias, por donde vea, hay que aguantarse lo que ellos dicen. Y tenemos que ser tolerantes. Y si miramos, son una minoría, pero hacen bastante ruido. Y donde las manifestaciones y sus expresiones tampoco tienen límite, ya que estas buscan de una satisfacción sin límite, y que usted y yo, como se los decía hace un momento, tenemos que tolerar. Decía mi mamá cuando mi hermano llegaba tarde o algo, porque el hombre sí era bastante, narcisista, era bastante gigolo. Entonces decía él: me toca aguantármelo para llevar la fiesta en paz. Y hoy en día a nosotros nos toca lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta famosa y globalizada tolerancia es lo que realmente nos vamos a encontrar. Y eso, esta globalización y este tema, eso tiene sus desventajas. Primero, tiene una tendencia a la manipulación, donde al final el que manipula termina insatisfecho, quien es manipulado también. Y vamos a mirar y recordemos lo que nosotros hacíamos. También, de alguna u otra manera, terminamos insatisfechos, terminamos que realmente nada nos llenó, y algunos se perdieron, otros no, pero realmente es allí donde encontramos esa relación con Jesús, y es donde evangelizamos, y es donde usted y yo estamos llamados a entregar lo que realmente es importante. La evangelización habla de dos cosas importantes. La evangelización es el plan de salvación para todas las personas. La evangelización manifiesta la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, hay unas tendencias acerca de estas situaciones que nosotros encontramos a quienes estamos evangelizando. Usted los mira y tienden a manipular, todo lo tienden a manipular, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en el hogar, en sus relaciones y más íntimas, están manipulando. Yo iba mucho aquí al colegio politécnico y me tocaba ir a hacer algo específico, normalmente a la hora de descanso. Y estaban los muchachos entre ellos, y uno les decía: realmente compleja la situación que les toca hoy a los docentes de la época. A los de nosotros, o a mi profesor, le tocó fácil. A los de hoy les toca bastante complicado, bastante difícil, porque es que nos están llamando a que tenemos que ser tolerantes y aguantarnos ilimitadamente sus manifestaciones. Ahora, ¿usted no le ha pasado o le ha sucedido que usted se encuentra con alguien y cómo manifiesta esa persona su insatisfacción? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Y entonces por qué estás enojado? ¿Y quién te dijo que yo estoy enojado?
No, pero sí pareces. Ay, no, no, no me molestes, no me jodas. ¿Sabes qué? Pinta un bosque y mejor perderte. Y eso es lo que encontramos. Ahora, el escenario, uno puede decir, usted Julián se está pasando. La verdad, cuando nosotros miramos la palabra, ¿sí? Podemos decir, ¿será que es necesario evangelizar? Miremos lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la tarea que usted y yo debemos de hacer. Comentando así rápidamente, uno cree que las personas malas están en la cárcel. Y hablando con Alejandro me decía, no, los malos que están en la cárcel son los que han cogido, porque hay muchos afuera. ¿O es fácil en la cárcel, Aisa? Es bastante complejo. Entonces, hablando de este Mateo 10, 18 y 9, 20, estábamos en la jornada de evangelización del mes de mayo. Ese día María Antonia no nos pudo acompañar, entonces yo me desplacé hasta acá y regresaba cuando, no sé, me decía el Señor, Julián, ¿quién crees que tiene más necesidad de ser evangelizado? De presentarles esta buena noticia, de presentarles este plan de salvación para las personas, de presentarles la fidelidad de Dios a sus promesas. Los que están afuera o muchos de los que están adentro. Y entonces uno dice, uy Señor, pero ¿cómo así? Se supone que nosotros estamos en nuestra etapa emocional de convicción o de compromiso, y resulta que no, o sea, lo que estás diciendo, Señor, es que aún todavía dentro de nuestra iglesia, no esta específica, sino en general, hay todavía narcisismo, hay ese enamoramiento del yo. Entonces me dicen, ve y mira Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. No, Julián, se está equivocado. Es que eso es para evangelizar, no, Señor. Esas palabras están en Apocalipsis y se las están diciendo a la iglesia de la Odisea, porque esa iglesia sacó a Jesús de su plan. Y él va, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, listo, está bien, yo abro la puerta. No, ahí no queda. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en el trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Eso se los comento y se los expongo para que reflexionemos, para que lo tengamos en cuenta. Porque yo, Julián, no soy tan buen cristiano como creo que soy, ni tampoco soy tan buen cristiano como ustedes me ven. Si hay alguna posición que pueda plantear, y lo que nos está planteando el mundo es el famoso coaching o entrenamiento, que hace referencia a todos estos talentos, a estas personalidades y esos atributos. Y la solución de ellos es sencillo: encuentre su identidad. ¡Bum! Ya, yo encuentro mi identidad y voy a solucionar todos mis problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto, sí, jamás lo vamos a hacer nosotros mismos. Miremos, se plantea la solución para encontrar nuestra identidad, ¿sí? Y está centrada en nosotros, en nuestro interior, dentro de los seres humanos, que ya tenemos una personalidad gloriosa, una personalidad talentosa y una personalidad atractiva.
En primera instancia, como les decía hace un momento, todo lo encontramos o contamos nosotros en nuestro interior con todas estas cualidades. Pero hay una realidad indiscutible de la naturaleza humana, es nuestro interior, es que nuestro corazón predomina un desorden de impulsos primitivos y casi ilimitados, sin restricción. Y estos son los que arruinan el descubrimiento o poder encontrar una entidad en nuestro interior. Y uno dice, eso está muy duro, eso está muy complicado. Me decía el pastor el jueves, sí, eso si lo encuentran, les puede servir mientras vivan. ¿Y cuando mueran? Y cuando mueran a esos que usted y yo debemos de evangelizar, ¿qué pasa con esa identidad que entre comillas encontraron y no se dieron cuenta que la identidad no se encuentra? Nuestra identidad se desarrolla, se forma, se transforma. Romanos lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es allí donde debemos de llegar. Sigamos reflexionando. Hemos escuchado y hemos manifestado muchas veces en nuestro entorno, no sé quién soy, y en realidad de esa persona que está diciendo, cuando usted escucha a alguien que dice, no, es que yo no sé quién soy, lo que realmente está diciendo es, ¿sabe una cosa? Yo no estoy conforme con lo que veo, con lo que sé que soy. ¿Sí? O no estoy conforme con lo que sé que no soy, pero sí sabe quién es, pero no acepta quién es, que eso es otra cosa diferente. Y es aquí que sin darnos cuenta libramos de nosotros mismos y luchamos por no transformarnos. Y como les digo, podemos pensar que es de los que están afuera, pero no, aquí a nuestro interior también nos puede estar sucediendo eso. Muchos de los que podemos estar aquí, o aún yo que estoy aquí parado, con apariencia de trigo, puedo ser cizaña. Si no, Apocalipsis 3:20, yo estoy aquí en la puerta y estoy llamando, vuélvame a dejar entrar. ¿Quién está tocando? Jesucristo. La búsqueda de nuestra identidad está predestinada al fracaso. ¿Por qué? Porque es sencillo, nuestra identidad es algo que está en formación. Es decir, nuestra identidad hace parte de un proceso y no de un suceso. Y esta formación de nuestra identidad se basa en nuestras opciones, se basa en un trabajo constante y de compromiso. ¿Con quién? Con los demás y con Dios, siendo el orden correcto y adecuado con Dios, y eso será reflejado con los demás. Dije, en nuestro interior, en nuestro corazón hay un desorden de impulso primitivo y casi ilimitados, sin restricción, y estos son los que arruinan el descubrimiento de una identidad a nuestro interior. Y como les decía hace un momento, puede sonar maluco y hasta irreverente, y a algunos les puede parecer grosero, pero ¿saben una cosa? La situación es un poco más complicada, la situación es un poco más peor. ¿Cómo así? Miremos, Mateo 13:15 dice, y habla del corazón que se engrosa y que cerró su mente. Dice la palabra, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón no entienda y se conviertan, y yo los sane. Lucas es un pasaje muy conocido porque ese es Magnificat, y este Magnificat manifiesta algo. Habla sobre los soberbios y orgullosos que se creen mucho, y dice Lucas 1:51, hizo proezas con su corazón, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Por tarea les dejo Romanos 2:5, que habla del corazón impenitente, terco, que no quiere cambiar. Habla de Romanos 1:24, lleno de concupiscencias, lleno de pecados, de hacer el mal, ¿sí? Y del corazón rebelde de Mateo 15:8. Ahora, de esto que acabamos de hablar, de los corazones de ese tipo, Jesús enseñó
que es y nos manifiesta de dónde proviene la maldad. Mateo 15, 18 al 20. Dice la palabra: pero lo que sale del corazón, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y resulta que el de entrenamiento del coaching te está diciendo: busca en tu interior. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestro interior? Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, en fin. ¿Para formar qué? Nuestra identidad. Para formar no, para encontrar. Y se trata de formar. Y la formación de nuestra identidad, sí, realmente la encontramos y se debe, aparte de formarla, hay que desarrollarla. Y eso nos enseñó Jesús por medio de su discipulado. Él tenía una serie de seguidores. Hubo 12 que se caracterizaron por el llamado y hubo 11 que formaron su identidad y la desarrollaron. Y hubo uno que no, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos, iglesia? Nuestra identidad nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Nuestra identidad nos ha sido dada por revelación y por redención. Ser de la familia de Dios va más allá de ser solo una criatura. Eso es una revelación. Ser de la familia de Dios va más allá de ser solo una criatura. Por la palabra de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, mi identidad empezó a desarrollarse. Otra revelación: el Espíritu Santo ejecuta la obra de Cristo en mi corazón. Eso es por redención. Conozco a Jesucristo ejecutando desde adentro continuamente los principios planteados por Dios en su palabra, la Biblia, la que tenemos allí o en el celular. Eso es redención. Es ahí donde me doy cuenta, y nos va a pesar, que soy santificado y no santo, como lo he creído de pronto erróneamente mucho tiempo. Usted y yo no somos santos. Usted y yo somos santificados por la obra de Jesucristo en la cruz. Y nos creemos santos, o nos dicen que somos santos, y nos están diciendo: busquen su interior. Y el Señor te dice: no busques allí. Ser santificado implica un conocimiento práctico, es decir, va más allá de obtener una información o transmitir esa información. Y normalmente y erróneamente esa información, lo que hacemos es compararla con ese entorno que no es cristiano. Si yo tengo una información, no un conocimiento, sino una información, y yo comparo esa información con mi entorno que no es cristiano, usted y yo estamos, mejor dicho, volados. No tenemos punto de comparación. Y realmente, ese mundo no cristiano que está constantemente en nuestro diario vivir, es lo que nos dicen: ay, ustedes tan santos, ¿cierto? Tan bonito que oran, ¿sí? Venga, ore por mí, porque es que usted es santo. No, Señor, porque es que nos estamos comparando con ellos. Pero realmente lo que se nos invita y lo que nos dice Jesús es que el conocimiento de Dios, la información de Dios debe tener una experiencia real, una experiencia personal. ¿Quién? Dios y yo, no depende de ninguno. Su relación con Dios es real, es personal, es activa, es eficaz, ¿sí? Y esto es lo que usted y yo debemos de hacer con esos nuevos narcisistas o esos nuevos egocentristas. A ellos es a los que nosotros les vamos a compartir. Pero la limpieza empieza por casa, por fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Santificado porque me di cuenta de mi necesidad de ser salvo de la ira de Dios.
santificado porque yo, Julián, el que creía no tener nada de malo, me di cuenta de la necesidad del poder del Espíritu Santo para que me ayude y me capacite a sobreponerme y a enfrentar mis tendencias pecaminosas y mis debilidades propias de mi naturaleza humana caída ante Dios. Yo como ser humano estaba caído ante Dios. La obra de Jesucristo me puso en el centro de su mano y la palabra dice que Él me cuida como ¿qué? Como la niña de sus ojos. ¿A quién? A este caído. ¿Por qué? Porque puse la mirada. ¿En quién? En la cruz. ¿En dónde? En donde en algún momento fui emocional, de pronto estoy emocionalmente, pero de pronto pude avanzar a la etapa de convicción o a la etapa de compromiso. Eso realmente quien juzga es el Señor, porque la palabra dice que uno es el que siembra, otro es el que riega y en últimas que el que cosecha es ¿quién? El Señor. Entonces usted y yo no estamos llamados a juzgar a nadie. Realmente lo que estamos llamados es a capacitar, a formar, para enviar, para que se bauticen, para que se identifiquen públicamente estos nuevos narcisistas de lo que realmente es decir, y yo ya no tengo, ¿qué tengo de malo? Hoy yo lo puedo decir. ¿Y yo qué tengo de malo? No, Julián, tú no tienes nada de malo, porque el Señor no me ve a mí, me ve a través de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Sí o no? Entonces, ¿y eso a qué nos está invitando a nosotros, a los que estamos hoy aquí? A establecer relaciones profundas con aquellos narcisistas a los cuales pertenecí yo en algún momento de mi vida, ¿sí? Y que pasemos a ser juntos parte de la historia con Jesucristo. Porque usted y yo en este momento ya hacemos parte de la historia con Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro Señor. Nombre sobre todo nombre. Aquí podría terminar y decir, esto es lo que tenía para ustedes. El tiempo me lo permite seguir un poquito más adelante y decir, bueno, y ustedes podríamos decir amén. Pero ¿saben una cosa? Podemos seguir. Hay algo que usted y yo podemos considerar y que podemos tener en cuenta y es para reflexionar. Hay una persecución en nuestra época que es una época contemporánea y está producida por la famosa frase busca en tu interior, y hoy le han añadido una más: ámate a ti mismo. Y sin criticar prédicas de otros pastores, de otras iglesias, están predicando eso. Busca tu interior y ámate a ti mismo. Tú eres hijo de rey, tú, y bla, 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 bla. Sin modestia, eres poseedor de una personalidad gloriosa, talentosa y avasallantemente atractiva. Pero, como les decía, todo esto termina en algo que se llama agonía, angustia, ansiedad. Se desestabilizan. Una característica es el aislamiento, estoy solo. Y la otra es la falta del sentido, ¿sí? Y es cuando ellos dicen o manifiestan, yo no sé quién soy. Cuando empezamos a buscar en nuestro interior. Entonces, vamos nosotros a ser parte de la historia bíblica. Usted y yo somos parte de esa historia que es ahí donde usted y yo estamos sentados hoy, ¿sí? Y es donde realmente nosotros debemos de esforzarnos por llevar a aquellos nuevos narcisistas, sentarlos para que ellos también con nosotros hagan parte de esa historia bíblica. Y yo no estoy hablando de la historia bíblica de la iglesia primitiva ni la de la Reforma. No, estoy hablando de la historia bíblica del siglo XXI, porque es que usted y yo somos iglesia. Y usted y yo ya hacemos parte de esa historia. Y quién sabe qué pasará a futuro. Pero es que usted y yo ya hacemos parte de la historia. Usted y yo ya podemos sentarnos a la mesa con Jesús. Y no sé si habrá un celular, pero tomémonos un selfie
¿cierto? ¿Cómo lograrlo? Una palabra común. Común, unión, comunión. ¿Cómo logramos nosotros compartir a aquellas personas en comunión, en unidad, en una común unión? ¿Y quién es esa común unión? Jesucristo. ¿Y quién te capacita para entender eso? El Espíritu Santo. Y entonces es allí donde usted puede decir: sí, estoy desarrollando mi identidad. Nada de encontrar a su interior. Dice la palabra en Juan, 1 de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para bien, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una comunión con Dios da como resultado inevitable la comunión con otros cristianos. Prestémosle atención a esto, por favor. Una comunión con Dios da como resultado inevitable la comunión con otros cristianos. ¿Dónde se da esa comunión? En la iglesia, también conocida como el cuerpo de Cristo. Y hacemos énfasis: esto es algo inevitable. La comunión entre nosotros. Pero sí podemos considerar y podemos reflexionar sobre esto. Dos comuniones, con Dios y con otros cristianos. Esto nos indica que la una sin la otra no se puede dar. Es decir, son ambas una única comunión. Dice la palabra: tener comunión con otros cristianos es tener comunión con Dios Padre. Y tener comunión con Dios Padre es tener comunión con nosotros. Cristo fue a la cruz y nos hizo una familia con Dios, a nosotros, a los antiguos narcisistas. Y necesitamos, o egocéntricos, como para que no suene tan maluco, pero también necesitamos que a estos nuevos también se sienten con nosotros y hagan parte de esa familia, ¿sí? Dice la palabra en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. Si bien hace referencia al matrimonio, también hace referencia a la totalidad de la iglesia, a la coinonía, a la eclesía, como más nos guste. Hoy, cuando miramos este salón en torno y nos miramos, tenemos comunión, ¿verdad? Vemos comunión, porque no es bueno que nosotros estemos solos. Por eso es la importancia de llegar aquí, a este salón, a la iglesia, y compartir los unos con los otros, ¿sí? Pero hay algo que nos puede llegar a confundir, y es otra palabra: proximidad. Somos próximos, pero no tenemos comunión. Proximidad no es comunión. La proximidad indica, o tal vez indica, que tenemos algún tipo de relación, pero esa relación no es comunión. Tal vez estamos aquí y somos próximos, y la relación que podemos tener es que, o la coincidencia que podemos tener es que llegamos de pronto aquí a las 4:30 y salimos a las 5:30 o 6, ¿cierto? Eso es proximidad, no comunión. La proximidad realmente ha causado mucho daño a nuestro entorno, ¿sí? Es ahí, por eso la familia hoy no tiene identidad. Son próximos, pero no hay comunión en esa familia. Ha causado pérdida de identidad a nivel nacional. Somos próximos, pero no sentimos, no vivimos nuestro país, ¿sí? Ha causado la pérdida de identidad de nuestra iglesia. No vivimos, nos quedamos, no hemos podido llegar a esa etapa de compromiso en nuestro estilo de vida cristiano. Tal vez nos quedamos en ese emocional y estamos convencidos, pero no ejecutamos. Entonces no hay compromiso. Y esa proximidad también nos invita, o nos ha llevado a nosotros a la pérdida de identidad como personas. Nos miramos nosotros
Y realmente tenemos un solo clamor: te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, por ese gran anhelo y deseo de llegar a la iglesia. No a la estructura física, no, cada uno de nosotros somos iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Ahora, alguien dijo: de acuerdo con los planes de Dios, el cristiano será más cristiano en sociedad que solo, y disfrutará más de los privilegios espirituales cuando los comparte con otros que cuando los hace o los posee por separado. Esta es la base de la bendición prometida a los 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde la encontramos? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice Jesús. Hay más, Juan 20:19, Hechos 1:4 nos dice: y estad juntos. En Hechos 1:14 nos dice: todos los que perseveraran unánimes en oración y ruego. Y dice, para terminarles este tema de la común unión, Hechos 4:31: cuando hubieron orado, el lugar que estaba lleno de congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y le hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, usted y yo ya hacemos parte de la historia de la iglesia. Necesitamos evangelizar, discipular, capacitar para que otros se ejecuten, para que otros no se queden en una de las etapas, sino que adquieren esa etapa de compromiso. No con los pastores, no, con la iglesia, con Jesucristo, el que fue a la cruz, a los 3 días resucitó, aquel que tiene ese plan de salvación para aquellos de los muchos que están afuera, del cual usted y yo somos responsables. Dice, y me acuerdo de una de las prédicas del pastor, que usted y yo éramos embajadores, somos representantes de la obra de Jesús en la cruz. No la sufrimos, pero hoy la vivimos. Vivimos todos los beneficios después de esa cruz, usted y yo. Pablo permaneció por 2 años después de que pasó el tiempo, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo logró formar una identidad que lo ubicaba en la historia bíblica y enseñaba a otros cómo formar y desarrollar su identidad. La pregunta es, ese es el último capítulo, el último versículo del libro de los Hechos. La pregunta es, ¿será que Hechos terminó allí? ¿O usted y yo estamos haciendo el 29? Este es el 28, pero usted y yo hacemos parte de esa historia bíblica. Y usted y yo lo estamos haciendo. Y esa es usted y yo donde hemos llamados a ejecutar. Bien me lo decía el pastor el jueves: todo lo que el mundo plantea durará y servirá mientras el hombre vive, pero cuando muera, ¿qué van a hacer? Nuestra identidad es histórica, hace parte de la vida, de un estilo de vida bíblico. Mi identidad está formada por Jesucristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy realmente a nosotros nos permite responder: y yo no tengo nada de malo. Porque realmente no somos nosotros, es la obra de Jesucristo en la cruz, Señor nuestro, y el que debemos de responder y llevar para que todas esas personas hagan parte hoy de esta nueva iglesia. Ahora sí podemos decir que realmente terminamos. Y escuchaba anoche algo especial, ya entrada la noche avanzada. Primera de Timoteo 1:15. Presten atención. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Amén.